para que lo pueda ver. Listo. Entonces, estábamos comentando sobre la inflación. ¿Y qué era la inflación, chicos? El aumento continuo, claro que sí, ¿no? Así es. ¿Qué era, profesor? Mira, como dice aquí en la pantalla, es un incremento generalizado y continuo. ¿Listo? Generalizado y continuo de los precios, lo que equivale a la desvalorización de la moneda. ¿Ok? Entonces, chicos, cuando hay inflación, cuando hay incremento generalizado, no solamente de uno, ¿ah? Buenos días, chicos, no solamente de uno, ¿ok? No solamente de un producto, sino de varios productos, se generaliza, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí, ¿qué es, profesor? Es, básicamente, tomar decisiones, buenas decisiones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay inflación, chicos? ¿La moneda pierde valor, sí o no? Ustedes que están viviendo, quizás han vivido, ¿no? Ya creo que todos somos mayores. Hace 10 años con un sol de pan, con un sol, ¿cuántos panes compraban? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando ibas a comprar con un sol, cuántos panes comprabas, chicos? ¿A quién me dice? Sí, pierde valor, claro que sí. ¿Te acuerdas cuántos panes comprabas o no? ¿Ah? ¿Te acuerdas o no? 10 panes comprabas, me dicen por acá. 10 panes, profesor, compraba. Ya, ahora, ¿cuántos panes compras? Ahora, ¿cuántos panes compras? Cuatro, tres panes, profesor, solo cuatro y pequeños. ¿Esto a qué se debe, profesor? Te preguntarás, ¿no? Esto se debe, chicos, ¿correcto? Esto se debe, listo. Esto se debe a que existe inflación, a que conforme van pasando los, claro, el incremento de las materias primas, claro que sí, ¿no? También tiene que ver. Esto, chicos, tiene que ver también a muchos factores que ahorita lo vamos a, a tocar. Y uno de ellos, pues claro que sí, es el incremento de las materias primas, ¿no? Ahora, ya sabes que pierde valor el dinero cuando hay inflación. Pero ¿qué pasa cuando se observa una caída, correcto? Una caída generalizada en los precios. ¿Mm? Ahí se va a llamar deflación. Profesor, o sea que hay inflación cuando aumenta ¿qué? Cuando aumenta los precios generalizados. Y cuando hay una caída generalizada, hay una deflación. O sea que hay inflación y deflación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, profesor, ¿eso es importante conocer? Claro que sí, es importante conocer. Mira, ¿cuáles son, chicos, lo que preguntan, ¿no? ¿Cuáles son los principales determinantes de la inflación? Las causas de la inflación, chicos. ¿Cuáles creen que sean? Y en términos, existen muchos, pero los tres principales son los que estás viendo en la pantalla. ¿Ok? Lo que estás viendo en la pantalla. ¿Cuáles son, profesor? Factores de oferta, factores de demanda, inflación importada. ¿Ok? O sea, profesor, vamos a entender. Todo esto es para que entiendas cómo afectan las familias, ¿ah? El aumento continuo de los precios. Profesor, factores de oferta, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, lo que su compañera María Antonieta está comentando, ¿no? Por ejemplo, sobre el incremento de los precios de materia prima, los insumos, ¿correcto? Los costos de insumos, de materia prima, costos de energía, costos laborales también. ¿Correcto? Impuestos, ¿correcto? Todo eso hace ¿qué? Que nosotros, que nosotros podamos, podamos sufrir una inflación, ¿ok? Cuando aumentan los precios, ¿no? Y ahorita vamos a ir hablando.
Por ejemplo, ahorita está aumentando el combustible, ¿sí o no? Ah, profesor, entonces eso hace que nosotros tengamos una inflación. ¿Ok, chicos? Entonces, en las materias primas también. Eso es uno de los factores. Profesor, el otro factor es factores de demanda. Por ejemplo, aumento de la demanda por encima de la oferta. ¿Ok? El aumento de la demanda por encima de la oferta. Es decir, cuando muchas personas quieren consumir algo, quieren consumir de repente más de algún producto, algún servicio, se incrementa la demanda, pero la oferta sigue manteniéndose. Por lo tanto, cuando tú incrementas la demanda, también vas a generar que aumenten los precios, ¿no? Porque van a haber mayores personas, bastantes personas que quieran adquirir ese producto. Y por lo tanto, las empresas van a subirle el precio a ese producto. ¿Correcto? ¿Listo? Así es, chicos. Por ejemplo, imaginemos que tú te quieras comprar un pan, ¿ya? Correcto, un pan y cada pan está a un sol, ¿ok? Cada pan está a un sol y de repente, chicos, correcto, y de repente eh, hay dos personas que quieren comprar un pan, ¿correcto? Hay dos personas que quieren comprar un pan, ¿listo? Hay dos personas que quieren comprar un pan. Solamente en esa economía hay dos personas que quieren comprar ese pan. Imaginemos que a esas dos personas, ¿correcto? Le aumenten un sol más, ¿no? Como queda solamente un pan, ¿ok? Como queda solamente un pan, y hay dos personas que quieren comprar el pan, ahora las dos personas tienen un sol más. Ya no tienen un sol, sino tienen dos soles. Entonces van a querer comprar ese pan, ¿sí o no? Por lo tanto, le van a decir al empresario, empresario, yo te doy 2 soles. No, yo también te doy 2 soles. ¿Y el empresario qué va a hacer? Va a recibir a 2 soles. ¿Correcto? Eso es por factores de demanda. Cuando hay muchas personas, no, yo quiero más de esto, yo te pago esto, no, te pago lo otro. Y como hay poco, no aumenta la producción, lo que va a hacer el empresario es subirle, venderle a 2 soles el pan. ¿Correcto? Entonces, eso es por factores de demanda. Cuando hay muchas personas que demandan un producto. ¿Correcto? Listo. Entonces ya sabes, cuando aumentan los consumos de insumos, los costos de insumos, cuando aumenta la materia prima, cuando aumenta la demanda, ¿correcto? Chicos, por ejemplo, en Semana Santa, ¿aumentó el precio del pescado, sí o no? ¿Aumentó el precio del pescado, sí o no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Sí? ¿Aumentó el precio del pescado en Semana Santa? Te hago una pregunta. El aumento, el aumento de pescado, ¿es inflación, sí o no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿El Sí, aumento del precio del pescado en Semana Santa es inflación o no? sí, inflación. A ver, ¿qué dice el público? A ver, ¿qué dice el público? No es inflación, chicos. ¿Ya? No hay que confundir porque esa subida de precio sí afecta a la demanda, pero solamente es por un periodo. ¿Correcto? Entonces no hay que confundirnos. Muchas personas se confunden ahí. Profesor, o sea que en Semana Santa hay más inflación. No. Inflación, hemos dicho, es el aumento generalizado de varios productos, pero solamente por esa semana ha subido el precio. Es más, por 2 días nada más. ¿Correcto? Ha subido el precio del pescado. ¿Ok? Entonces, eso no es inflación. Eso es una subida de precios por temporal. ¿Ok? Temporal. ¿Te acuerdas cuando hubo huaico y los limones no llegaban a Lima y subió los limones hasta no sé cuánto el kilo? ¿Se acuerdan o no? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Sí? A ver, el que se acuerda que diga yo. A ver.
¿Se acuerdan aquella vez que subió el limón, sí o no? Ya. ¿Qué pasó? Las carreteras se cerraron, ¿no? Paro, ¿correcto? Y subió, ¿qué subió? Claro, subió el limón, pero ¿eso es inflación o es subida de precios temporal nada más, por la coyuntura? ¿Esa subida de limón fue inflación o fue por coyuntura nada más? ¿Mm? Fue por coyuntura nada más, no fue inflación. Claro que sí. Entonces, chicos, no hay que confundirnos, ¿ya? Una inflación es el aumento generalizado, así como estaba subiendo el pollo, el arroz, ¿no? El aceite que está subiendo también, ¿no se acuerdan? Eso sí es inflación, ¿correcto? Eso es inflación. Listo. Ahora, ¿cuál es el otro factor, profesor? El otro factor es la inflación importada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir las cotizaciones internacionales, el tipo de cambio. Todo ello influye también. Entonces, ¿qué es cotizaciones? Los precios de los alimentos, ¿correcto? Internacionales, ¿no? Entonces, eso también nosotros nos vemos afectados porque estamos en una economía globalizada, ¿correcto? Entonces, obviamente, lo que pase en el extranjero nos afecta. Chicos, lo que pasa en el extranjero económicamente nos afecta, sí o no. Lo que está pasando en Ucrania y Rusia, ¿nos afecta, sí o no? La guerra nos afecta, claro que sí nos afecta, porque somos una economía de libre mercado, estamos globalizados, ¿ok? Entonces, chicos, miren cuáles son los tres factores más importantes, ¿ah? ¿Cuáles son, profesor? Factores de oferta, factores de demanda, inflación importada. Ahora, profesor, la pregunta es, ¿cuáles son los efectos de la inflación? ¿Mm? ¿Cuáles son los efectos de la inflación, profesor? Mira, ¿cómo? Mañana voy a hacer. Ya. Ah, Menos compra. claro, ¿no? Así es. ¿Qué, profesor? Menos compra. Claro que sí, mira, la inflación, chicos, es un problema que tiene efectos nefastos, ¿ah? Nefastos, nefastos en la producción, ¿ya? Ya que la producción y el consumo de una economía se ve afectada. Entonces, los dos casos más importantes, los dos efectos más importantes son los siguientes, ¿no? La reducción de la capacidad de compra, ¿ok? Pueden activar su cámara, no hay ningún inconveniente, chicos, ¿ah? ¿Ya? Listo. Entonces, la reducción de la capacidad de compra, ¿por qué, profesor? ¿Por qué? Porque, chicos, si tú sabes que antes con un sol comprabas 10 panes y ahora con un sol compras 4, tienes menos capacidad de compra, ¿sí o no? ¿Mm? Claro que sí. Si antes, por ejemplo, comprarte una casa te costaba $30,000, ahora ¿cuánto te cuesta? $70,000. ¿Correcto? Es decir, ¿reduce la capacidad de compra, sí o no? Claro que sí, reduce la capacidad de compra y eso hace que menos familias puedan comprar más. Ahí está la razón fundamental del taller. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación, chicos, influye en la capacidad de compra. ¿De quiénes? De las familias, porque se ven afectadas. Se ven afectadas ya que las familias, la mayoría de familias, viven en situaciones de pobreza, ¿correcto? A veces ganando el sueldo mínimo, ¿no? Entonces, si tú a ese sueldo le añades la inflación, las familias van a comprar menos, ¿correcto? Y eso, ¿qué hace, profesor? Y eso hace que también se agudice la pobreza o no. Sí, profesor, también se agudice la pobreza, ¿correcto? Es por eso que estamos viendo
que la inflación está afectando a la canasta familiar, ¿verdad? Hay muchas familias que se están viendo afectadas. ¿Qué es lo que está pasando en Perú, chicos? La inflación, según el INEI, ha sacado que la inflación en abril ha llegado a 8,62% los últimos 12 meses. ¿Mm? La última información que ha sacado, ¿correcto? Es que la inflación ha llegado a 8,62. ¿Qué quiere decir? Que imagínate que antes el BCR tenía como objetivo, porque el BCR se encarga también de minimizar la inflación, tenía la tarea de que la inflación no llegue, que oscile entre 1 y 3%. ¿Ya? La inflación, uno de los objetivos del BCR era mantener la inflación entre 1% y 3%, ¿correcto? ¿Qué se venía dando? ¿Ya? Pero el último reporte, a abril, ha arrojado que la inflación en Perú, chicos, llegó a 8,62% en los 12 últimos meses. ¿Esto se ve afectado a las familias? Claro que sí, porque van a ver si antes algo te costaba 100, ahora te va a costar 108, 109 soles, ¿correcto? Entonces vas a pagar más por algo. Eso es cómo afecta a la inflación, chicos. Entonces, miren, si tú puedes ver el gráfico, 8,62, ¿correcto? Antes, mira, en el 2021, ¿no? ¿Correcto? 2021 estábamos relativamente bajo, pero fuimos subiendo hasta 8,62. Nos veníamos recuperando de la pandemia, ¿no? Nos veníamos más o menos recuperando de la pandemia, pero ¿qué hizo que se agudizó? ¿Quién me dice qué hizo? ¿Quién me da la respuesta? ¿Qué hizo lo que agudizó la inflación? ¿Ah? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen que hizo que agudizó la inflación? Chicos, lo que hizo que agudizó la inflación, aquí lo vamos a ver. Que el consumo se cayó, Claro, se redujo el consumo. claro, Consuelo, se redujo el consumo, ¿no? Así es, dice la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que Rusia es uno de los países que más exportaciones hace al mundo. Claro que sí, ¿no? Entonces lo que agudizó, claro que sí, lo que agudizó más la inflación, el cambio de los presidentes, eso también tiene que ver en la pobreza de las familias, ¿ya? El dólar también, claro que sí. Pero chicos, la inestabilidad también, así es. Mira, entonces, profesor, la inestabilidad, la política, claro que sí, ¿no? Mira, ¿qué originó el aumento en el Perú? La subida de combustible, ¿no? La subida de los precios de los combustibles. Ya se iba, durante la pandemia ya iba subiendo el precio de los combustibles, pero con la guerra, chicos, de Ucrania se agudizó más, porque Rusia también es una de los países que exporta mucho crudo, ¿no? Mucho petróleo, mucho combustible. Cotexo es una de las potencias mundiales. Claro que sí. ¿Y qué pasa cuando sube el combustible, chicos? Automáticamente todo sube, chicos. Que automáticamente todo sube. ¿Por qué? Porque para trasladar, ¿correcto? Para trasladar productos de un lugar a un lugar, necesitamos combustible, ¿sí o no? ¿Correcto? Necesitamos combustible. Y eso es lo que también influye bastante en los precios. ¿Correcto? Va a ser más costoso trasladar de un lugar a otro lugar los productos. Entonces, chicos, eso agudizó mucho. Ya se iba, como les decía, ya se iba viendo, ¿correcto? Ya se iba viendo que el combustible iba ascendente, ¿correcto? Iba por una pendiente ascendente. Así es.
Listo, claro que sí, ¿no? Entonces, como hay menos oferta de combustible, de petróleo, tenemos que vernos en la necesidad de poder comprarle a otros países, inclusive, ¿no? Entonces, eso hizo que se encarezca también por la falta de oferta de este crudo. Por lo tanto, el precio de combustible sube. Y esto no solamente está pasando en Perú, la inflación es a nivel mundial, ¿correcto? Así es, entonces hay que tener en cuenta eso también. Y ahorita, al finalizar, vamos a dar unas pequeñas recomendaciones para poder hacerle frente a esto, ¿correcto? ¿Qué más, profesor? La subida del combustible, la guerra de Ucrania agudizó más esto. Este problema lo agudizó considerablemente, porque como estábamos diciendo, Rusia es una de las potencias mundiales en petróleo, ¿correcto? Ahora con las sanciones que le va a caer a Rusia, va a ser muy difícil poder comprar, ¿correcto? A Rusia. Entonces, obviamente le va a caer sanciones económicas. Las transacciones van a ser más complicadas para este país. Listo, entonces sí, la subida de precios, pero la guerra de Ucrania con Rusia ha afectado bastante, enormemente. ¿Listo? ¿Qué más, profesor? Chicos, ahora estamos viendo que el arroz, los fertilizantes, ¿no? Los fertilizantes que son necesarios para la agricultura están escaseando. ¿Por qué? ¿Por qué creen, chicos, que los fertilizantes están escaseando en el Perú? Porque los fertilizantes, como la urea, lo importamos ¿de qué país? ¿Ah? ¿Quién me dice? ¿De qué país importamos la urea, chicos? A ver, ¿quién me dice? A ver. De ¿De qué? Ucrania, A ver. Claro, ¿no? Así es, chicos. Entonces, también afecta, ¿correcto? Ya no hay producción, ¿correcto? Importamos, así es, de Ucrania. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que el fertilizante también hace que nuestra agricultura no produzca lo que nosotros estamos demandando, ¿correcto? Y si no produce la cantidad que estamos demandando, habrá poca producción, ¿sí o no? Habrá poca producción, ¿correcto? Porque el fertilizante es uno de los más requeridos y más potentes y más energéticos para poder ayudar a nuestra agricultura. Entonces, si no tenemos ese fertilizante, vamos a producir poco. Y cuando hay poco de algo, sube o baja el precio. Cuando hay poco de algo, sube o baja el precio. ¿Mm? ¿Qué me dicen ustedes? Cuando hay poco de algo, ¿sube o baja el precio? Sube. Sube, claro que sí. Cuando hay poco de algo, sube el precio. Y como hay mucha demanda, sube el precio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué están? Hay otros países, por ejemplo, chicos, otros países que ya tomaron medidas, ¿no? Que se aseguraron una cierta cantidad de fertilizantes con estos países para que no se vean afectados. Pero ¿qué hizo Perú? Perú más se está gastando la energía en lo político, en vez de tomar precauciones, porque de acá a unos pocos días se está notando que los fertilizantes van a escasear más y va a haber menores producciones. La producción no va a alcanzar la demanda nacional, va a escasear y por lo tanto va a subir los precios de estos productos. ¿Ok? Entonces, necesitamos eso, ¿ya? Necesitamos eso, poder tomar mejores decisiones a nivel de gobierno, a nivel de país, para poder mitigar esta inflación, ¿ok? Ahora están hablando que Ucrania y Rusia están como que haciendo todo lo posible por parar la guerra. Esperemos que pronto se pueda dar para que la producción de estos fertilizantes, del petróleo
y todo lo que influye en nuestra economía pueda normalizarse, ¿no? Mientras tanto, chicos, el clima político también juega un papel importante, ¿no? Estamos viendo que el Congreso y el Poder Ejecutivo siguen luchando para ver quién es mejor o cómo le saco al otro, cómo lo vaco, cuando lo importante, chicos, es poder trabajar en conjunto para poder mitigar estas cosas. Antes la preocupación era la delincuencia, el dólar. Ahora estamos viendo la inflación. Por lo tanto, un mal clima político no ayuda mucho a mitigar la inflación. ¿Ok? Deberían, por ejemplo, ¿no? Se ha subido el petróleo, Venezuela y Argentina no tienen muchos problemas en cuanto a eso. ¿Ok? Pero igual estos países están muy elevadas la inflación. ¿Listo? Bolivia, por ejemplo, Bolivia tiene fertilizantes, tiene urea. ¿Y sabes quién le ha comprado, qué países le ha comprado a Bolivia? ¿Sabes qué países le ha comprado fertilizantes a Bolivia? Argentina y Brasil. ¿Mm? Argentina y Brasil le ha comprado todo, casi la mayoría de sus personas. Es decir, se han asegurado. Ellos han visto que la guerra se iba a prolongar, pero se han asegurado y le han comprado anticipadamente, ¿correcto? Entonces, eso les ha ayudado bastante, ¿ok? Lo que nosotros deberíamos hacer es eso, chicos, ¿ok? Profesor. Estar en el país, básicamente, ¿no? ¿Sí? Mercedes, por ahí. Sí, buenos días, profesor, buenos días. Buenos días, Eh, Mercedes. ¿Y por qué, profesor, el Perú no puede comprar a Bolivia? No escuché Claro, esa parte. muy claro, muy buena pregunta. Debió haber comprado, Ya. pero nosotros estamos en esta pelea que nunca acaba, ¿no? Entre Ejecutivo y Congreso. Intereses políticos que hacen que el país se detenga, se estanque. Igual pasó en la pandemia. Fuimos uno de los países que compramos tarde las vacunas. ¿Se acuerdan? Tarde las vacunas. Pero ¿qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Argentina? ¿No? La misma Venezuela, chicos. ¿Qué hizo? Compraron, aseguraron cantidades enormes de vacunas y fueron uno de los países, por ejemplo, Argentina, uno de los países que vacunó antes, Chile también. Nosotros fuimos los demás. Pero ¿por qué pasa eso siempre al último, profesor? Intereses políticos. ¿Correcto? Así es. Así es. Esperar, dice acá, esperan lo peor para recién tomar acción. ¿Y quiénes son los afectados? Nosotros como pueblo, así como nación. Ante esto, ¿qué debemos hacer nosotros, profesor, como familia, como personas? Porque a nosotros nos... Juli, ¿querías aportar algo? Ah, ok. Entonces, chicos, ¿qué debemos hacer nosotros? Esa es la pregunta, para poder nosotros mitigar estos temas. Primero, chicos, recomendación. Ya vamos a cerrar con las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones, profesor? Lo siguiente. Te digo que esto todavía va a durar. Esperemos que la guerra acabe. Ya esperemos que la guerra acabe. Yo digo que esperemos que la guerra acabe. Tengo mucha fe de que acabe, pero necesitamos tomar precauciones. ¿Y cuáles son las precauciones? Por ejemplo, no gastar más de lo que ganamos. ¿Ok? Dice Noemí. Profesor, una pregunta. ¿Qué significa PBI? Producto Bruto Interno. PBI significa Producto Bruto Interno. Ah, acá me confundí. Acá no es PBI, ¿ya? Acá no es PBI. Acá vamos a tachar y vamos a ponerle. ¿Qué originó el aumento de la inflación? Acá me he confundido. Ya, acá vamos a ponerle inflación. ¿Ya, chicos? Inflación. ¿Ok? Inflación.
¿Listo? Entonces, ¿qué originó el aumento de la inflación en el Perú? Aquí estamos viendo, ¿no? Subida de precios, guerra de Ucrania, los fertilizantes y el mal clima político. ¿Qué es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación, profesor? Chicos, la recomendación es muy sencilla, ¿ya? Pero tenemos que aplicarlo. Como yo siempre digo, si tú no lo aplicas, después las consecuencias son grandes, ¿ya? Uno, chicos, no gastar más de lo que ganas, ¿ok? Si ahorita te estás comiendo 2 pollos a la brasa en la semana, te recomiendo que ahora ya comas uno, ¿no? Profesor, ¿pero por qué? La tendencia es que vayan subiendo todavía los precios. Imagínate que suban y ya no vamos a poder consumir otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, ahora estamos en época de un poco ser más razonables en nuestro consumo, ¿ya? En nuestro consumo. Por ejemplo, si tú tienes un plan de celular, ¿no? Un plan postpago que estás pagando 60, 70 soles, te recomiendo que cambies a un plan más bajo, ¿no? Si de repente solamente estás de repente chateando, o no lo utilizas para el trabajo, o simplemente no lo utilizas, pero sigues pagando 60, 70 soles, que te recomiendo bajarle a un plan. O hablar con otro operador, ¿no? Ahorita los operadores, ¿qué es lo que hacen? Si te cambias, te dan descuentos, te dan mejores planes, si te pasas a esos operadores, ¿ok? Y así mitigas menos tus gastos. ¿Correcto? Tus gastos. No endeudarse en vano, ya no endeudarse en vano con las tarjetas de crédito, ¿correcto? No endeudarse en vano. Es manejar responsablemente nuestra economía, chicos, ¿ok? Nuestra economía. Y si es que podemos generar ingresos extras, pues mucho mejor, ¿correcto? Ustedes, creo que la mayoría ha llevado el programa de asistente administrativo y ahí hemos enseñado un poco a hacer publicidad, a hacer el emprendimiento, ¿no? Entonces, si puedes generar ingresos extras adicionales, mucho mejor. ¿Ok, chicos? Pero tenemos que ir siendo más razonables, más reservados en el consumo de estos productos, ¿ya? Productos que de repente no son de necesidad, ¿no? 2 pollos a la brasa a la semana, creo que no afecta a nadie, ¿no? Bajarte el plan del celular un poco no afecta mucho, ¿no? A eso me refiero con ser un poco más responsables en nuestras finanzas. ¿Ok, chicos? Y cuando mejore un poco más este tema de la inflación, pues podemos ir ya poco a poco consumiendo lo que siempre consumíamos normalmente. ¿Ok? Entonces, el consejo que les quiero dejar es manejar responsablemente sus finanzas. ¿Sí? Eso va a hacer que mitigue esto de la inflación. Y si por ahí puedes generarte ingresos extras, excelente. Profesor, con esta crisis es recomendable invertir algún rubro. ¿Cuál sería ese rubro? Aunque haya inflación, el comercio electrónico está aumentando bastante, ¿ok? Está aumentando bastante. Entonces, lo que yo les recomiendo es que puedan invertir en comercio. Compren y vendan. Compren y vendan, ¿ok? Compra algo y véndelo. Hoy en día el Facebook es una herramienta, el WhatsApp también es una herramienta que te va a permitir crecer, vender y desde tu casa. ¿Ok, chicos? Y eso te va a generar un ingreso extra también. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, profesor, una consulta. ¿Usted recomienda retirar el AFP? Ya, a ver. Muy bien. Aquí vamos a responder algunas consultas, ¿ya? A las personas que están por el Zoom, vamos a responder algunas consultas y cerramos con el taller de... A ver, dice acá. Profesor, una consulta. ¿Usted recomienda retirar el AFP? Danitza Estupiñán. A ver, si lo vas a utilizar para invertir en un negocio, por salud, o te vas a comprar una casa, retíralo. Si vas a invertir en tu negocio, correcto, vas a meter más capital a tu negocio, vas a invertir de repente en salud, en tu salud de repente, o vas a comprarte una casa, puede ser, te recomiendo que lo retires. Pero si no, no te recomiendo. ¿Ok? Si no, no te recomiendo.
porque es un dinero que lo vas a gastar, si es que no tienes un plan fijo, ¿se entiende? Si es que no tienes un plan fijo y lo vas a retirar, vas a malgastar el dinero, se te va a ir en cualquier cosa. Lo que te recomiendo es que lo mantengas en caso, no vayas a invertir en un negocio, en salud o en una casa, ¿no? No recomiendo comprar casas ahora tampoco, ¿ok? Sí, entonces, si es que tienes un negocio o estás en salud, ¿no? Ahí sí puedes retirarlo. ¿Sí, chicos? Pero si no, no. Si todavía puedes llevar bien tu economía, no lo retires, ¿no? Eso te sirve como un seguro, como un monto de seguro. Nosotros tenemos que tener dinero como emergencia, ¿no? Ahorro y el de tu sueldo. Si no tienes esos tres, yo pienso que la AFP puede cubrirte un seguro, ¿no? Puede servirte en casos de emergencia, en casos de emergencia. ¿Ok, Danitza? Profesor, buenos días. En esta inflación, mis ahorros en soles lo puedo cambiar a dólares. Sí, puedes cambiarlo a dólares, claro que sí. Es una forma de que no se devalúe tu dinero, ¿no? De que no se devalúe tu dinero. ¿Listo? Es una forma también. Si tienes bastante dinero, podrías ahorrar en dólares para mitigar la devaluación del sol. ¿Se entiende? Es una buena opción, Susan. ¿Sí, chicos? Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta, algo más que de repente quiera consultar. ¿Listo? Entonces, el día de hoy ha sido un taller muy interesante, chicos. Espero que les haya servido, que les haya esclarecido un poco más el panorama de por qué está subiendo. No solamente es culpa de Castillo, ya no solamente es culpa de Castillo, sí tiene que ver, también tiene que ver el Congreso, es un poco de todo, pero lo que necesitamos es personas responsables en nuestros poderes, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, para poder mitigar estas cosas, ¿ok? Por eso, chicos, siempre recomiendo informémonos mejor. Yo hago estos talleres para que ustedes puedan entender cómo se maneja un poco la economía, cómo se maneja un poco la sociedad, el mercado, así puedan tomar mejores ¿Qué? decisiones. ¿Ok? Eso es lo que quiero en estas oportunidades. Dice, a ver, profesor, gracias. Lo consultar porque algunas personas me dicen que por gusto lo tengo, que me van a descontar igual, y mi pensamiento es seguir guardando para cuando ya sea viejita y no tener una pensión. Muy bueno, Danitza, está muy bien. Por eso te decía, las personas que han sacado su AFP y lo han gastado, ha sido bastante. Hay muchas personas, chicos, de 50 a 48 años, 55 años que han sacado su dinero y han gastado todo. ¿Qué va a pasar en 10 años con estas personas? Los hijos se van a ir. ¿Quién va a hacerse cargo de estas personas? A los 70, las personas ya no van a poder trabajar, ya no van a tener la misma energía, ¿correcto? Entonces, hay que conocer nuestro perfil. Claro, así es, porque aún no lo necesito, o también me aconsejan que lo retire y lo guarde en el banco a una cuenta fija. Claro, también podría ser, pero por ninguno de los casos lo gastes. Por ninguno de los casos lo gastes. ¿Ok, chicos? Si es que no tienes la necesidad. Pero si es que tienes salud o vas a invertir en un negocio, invierte en ese negocio, invierte en tu salud. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Entonces, está muy bien. Por favor, voy a pasar el PPT para que lo puedan tener, para que lo puedan revisar. Y si alguien tiene por ahí algún tema de interés general que quieran tocar en una siguiente oportunidad, ustedes saben que ya tienen mi número, ¿no? Si es que no lo tienen, de nuevo se los paso, 986-489-836, y mi correo, ahí por el chat le estoy poniendo, ¿sí? medranoch@gmail.com, profesor Raúl Medrano, ¿no? Yo creo que la mayoría lo tiene. 986-4898, ese es mi correo. Por ahí pueden decirnos, profesor, podría tocar de este tema y yo encantado de poder seguir contribuyendo con todos ustedes.
Sí, chicos, ha sido un gusto enorme poder estar con ustedes el día de hoy, una mañana de viernes. No hay excusas, ¿no? Sé que algunos están trabajando, ¿correcto? Entonces, en otras oportunidades de repente va a ser en la noche, y ahí vamos bien coordinando el horario. Chicos, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias, chicos. Cuídense mucho.